enfermedades pulmonares ocupacionales más frecuentes. Existen numerosas definiciones respecto al asma ocupacional, y esto en base a implicaciones clínicas y médico-legales. Estamos hablando de asma ocupacional. Tiene implicancias clínicas para su diagnóstico y médico-legales por las consecuencias que puede producirle al trabajador. En la definición nosotros debemos incluir solo los casos que pueden establecerse con relación a la causa debida a la exposición a un lugar de trabajo o a sustancias presentes en el ambiente de trabajo. Dentro de las definiciones, la más acertada es la que adopta Bernstein y sus colaboradores, donde define al asma ocupacional como la presencia de una limitación variable del flujo aéreo y de hiperreactividad bronquial que se atribuye a causas o a condiciones derivadas de un determinado medio laboral y no a estímulos que se encuentran fuera del trabajo. Una característica del asma ocupacional es que aparece en la edad adulta. Una diferencia con el asma común, que muchas veces en la infancia aparece esta enfermedad y que se agrava con el trabajo. Es ahí la confusión de la definición de asma ocupacional. Para entrar en un tema, esto lo vamos a volver a repetir en su fisiopatología. El mecanismo fundamental para tener una definición de asma empieza con la inflamación del epitelio respiratorio. Para que haya inflamación tiene que haber factores de riesgo que puedan desarrollar asma. Factores de riesgo que hagan sensibilizar o causen daño inmediato en la mucosa respiratoria. Esta inflamación nos lleva a una hiperreactividad de la vía aérea, es decir, que responden con más energía, con más intensidad a factores o a estímulos que llegan a estar en contacto con la mucosa. Esta inflamación más la hiperreactividad le produce obstrucción del flujo aéreo. Y esta obstrucción es la que nos lleva al paciente a presentar los síntomas característicos del asma. Pero además, esta inflamación tiene otros factores de riesgo que hacen que se exacerbe un asma previamente o un asma común del trabajador que hemos contratado. En el ambiente laboral, nosotros podemos encontrar agentes inductores como agentes incitadores. Los agentes inductores son las sustancias capaces de producir obstrucción bronquial cuando entran en contacto con la mucosa respiratoria de ese trabajador. Desencadenar una hiperreactividad inespecífica productora de la inflamación. Ustedes en fisiopatología seguramente han llevado el mecanismo de inflamación y cómo se manifiesta, ¿no es cierto? La tetrada de la inflamación. En los agentes incitadores, la diferencia es que producen obstrucción a menos que la exposición sea a altas dosis, es decir, producen una irritación que desencadena el proceso inflamatorio. Y aquí lo llamamos nosotros un síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea. Es considerado por muchos autores como un asma ocupacional, porque estos pacientes no siempre presentan una reversibilidad completa del cuadro de obstrucción que presentan, siempre quedan con secuelas o con predisposición a presentar otros cuadros cuando esta sustancia está en el ambiente.
Esto se produce generalmente por accidentes laborales donde se produce gran cantidad o concentraciones elevadas de estas sustancias, principalmente producen irritación en la mucosa aérea. Por otro lado, los síntomas que aparezcan o no después de un periodo de latencia, esto nos permite distinguir al asma ocupacional en dos tipos. El asma ocupacional inmunológico, este se presenta después de un periodo de latencia que es variable. Este tipo inmunológico lo dividimos en dos subgrupos. Un grupo que es mediado por la inmunoglobulina E, que es producido principalmente por sustancias de alto peso molecular y algunas de bajo peso molecular. Y las no mediadas por la IgE, producida por la mayoría de sustancias de bajo peso molecular. Y el otro tipo es el no inmunológico. Ya habíamos hablado que es por sustancias irritantes que actúan casi inmediato sobre la mucosa respiratoria. En el asma ocupacional también debemos distinguir el asma preexistente que se exacerba por exposición laboral. Este asma es el que empeora ante la exposición a concentraciones no tóxicas para los demás empleados, es decir, concentraciones pequeñas o mínimas en el ambiente de trabajo, desencadena una crisis de asma en estos pacientes. Generalmente de sustancias no tóxicas, pero sí irritantes, o por estímulos físicos. Cuando el aire acondicionado está muy frío, empiezan a estornudar y empiezan a presentar dificultad respiratoria. En estos pacientes, las consecuencias clínico-patológicas y el tratamiento médico y preventivo es diferente. No es lo mismo que en el asma ocupacional verdadera. Además de esta clasificación, existen síndromes variantes que se relacionan con la actividad laboral. Todas estas entidades las resumimos en este cuadro. En general vamos a hablar del asma relacionada con el trabajo. Esta a su vez la dividimos en asma ocupacional propiamente dicha, asma agravada por el trabajo y los síndromes variantes que se presentan por sintomatología parecida. El asma ocupacional en sí es de tipo inmunológico, el cual es mediado por la inmunoglobulina E con sustancias de alto peso molecular y algunos escasos de bajo peso molecular, y los no mediados por la inmunoglobulina E producidos por sustancias de bajo peso molecular. En el no inmunológico, el daño es casi inmediato, es un daño agudo, pero se presenta a dosis muy elevadas del contaminante ambiental o de la sustancia, a dosis tóxicas. Y el asma agravada por el trabajo, el mecanismo fisiopatológico ya lo conocemos, aquí es desconocido pero relacionado con el trabajo. Y los síndromes variantes, su mecanismo es la presencia de endotoxinas o sustancias desconocidas en el ambiente laboral. Ahora la clínica se diferencia. En el inmunológico hay un periodo de latencia. Es un paciente que después de 6 a 2 años recién empieza los síntomas de la asma ocupacional. No es inmediatamente que ingresa al trabajo, cosa que es diferente con el no inmunológico, porque tiene un comienzo brusco. Se pone en contacto con la sustancia y empiezan los síntomas. Aquí no hay un periodo de latencia. En el asma agravada por el trabajo, los síntomas se relacionan con el propio trabajo, pero no en todas las ocasiones. Muchas veces
ocurre en oficinas donde entra un cliente o una cliente usuaria con perfumes. Llega de los primeros clientes, llegan bien bañaditos, bien perfumados, rasurados, con crema para después de afeitarse. Llegan y la secretaria que los atiende había sido alérgica con ese perfume. Así que empieza a estornudar, después empieza a sentir falta de aire. Esas son las clasificamos con asma que se agrava por el trabajo. Y la clínica de los síndromes variantes se inician con tos. Pero además a esta tos se le acompaña síntomas sistémicos, es decir, manifestaciones en otros órganos, sea en la piel, sea en la mucosa, en la conjuntiva, empieza a lagrimear, empieza con rinorrea y además la tos. Esa es la característica de los síndromes variantes. Ahora, en cuanto a cómo evidenciamos nosotros si el asma es inmunológico, no inmunológico, si está agravado por el trabajo, para estar seguro de que este tipo inmunológico tenemos que hacer un test de provocación. A ese paciente, a ese trabajador que está en un periodo aparentemente sano, para confirmarlo lo exponemos a sustancias que conocemos que hay en el ambiente de trabajo. Lo exponemos y si presenta la sintomatología es inmunológico. En el no inmunológico hay íntima relación temporal de exposición-síntoma. Aquí es claro. Este se presenta cuando hay ese contaminante en el ambiente. Cuando no hay, ese paciente está sano. Y además, los síntomas aparecen casi inmediatos. En el que se agrava por el trabajo no existe un test específico, se lo hace por diagnóstico diferencial del no inmunológico y inmunológico y por la historia clínica de antecedentes personales o familiares o enfermedades, antecedentes de enfermedades anteriores. El síndrome variante se le hace un test de provocación a esa sustancia. Ahí estamos seguros del diagnóstico diferencial entre estos 4 tipos de asma relacionada con el trabajo. Pero lo más frecuente es el asma ocupacional, que es el que nos interesa, el que se produce en el trabajador que entró sano a la empresa y dentro de la empresa empezó a presentar síntomas de asma. En cuanto a la prevalencia, hablando de epidemiología, a medida que otras patologías como la neumoconiosis han disminuido, el asma ocupacional está en aumento. Se ha convertido en la enfermedad respiratoria ocupacional más frecuente en los países industrializados. Existen distintos estudios donde han constatado la proporción de nuevos casos de asma atribuible a la exposición laboral que está entre el 10 y el 15% de los diagnósticos de asma. Hay estudios en empresas concretas en determinados grupos de trabajadores y que comparan con datos con la población en general. Aquí la prevalencia varía según la definición que tenemos de asma ocupacional. Por eso es que tiene que estar bien clara este cuadro para no equivocarnos en el diagnóstico de asma ocupacional. Por ejemplo, ¿nos podría poner un caso clínico? Para la práctica, voy a poner un caso clínico. Para determinar, pero doctor, si es o no es una enfermedad, para determinar si es o no es una enfermedad por trabajo. Está el cuadro para encasillar la enfermedad. Y la característica, ya les dije, la enfermedad es de adultos, no aparece.
Los niños no no trabajan. trabajan. Ese trabajador en el examen prelaboral no tenía asma, no tenía síntomas de asma. Es la característica, es asma del adulto. Toda asma de un adulto debemos sospechar que es ocupacional. Los estudios que se han hecho, una crítica a los estudios, se lo hace con cuestionarios de síntomas a la población en general, a la población de trabajadores. No se ha hecho un estudio sobre los pacientes reales con síntomas reales. Por eso es que se sobreestima la prevalencia, porque los datos no son muy sensibles para análisis. Muchas veces uno le entrega el formulario y el encuestador, aunque sea anónima la encuesta, porque esa es característica de encuesta, miente, da datos que no son reales, y peor aún en los trabajadores, ¿no? La incidencia, lo mismo, hay pocos estudios prospectivos para determinar la incidencia real de la ocupación. Hay estudios donde los más destacados que se hacen a trabajadores expuestos a enzimas, en trabajadores de laboratorio, en panaderos. En ellos se ha detectado la incidencia acumulada de sensibilización en los panaderos a la harina y la alfa-amilasa, es decir, un compuesto de las levaduras, entre el 10.1% y de síntomas respiratorios 9% de estos trabajadores. Otro estudio en trabajadores expuestos a animales de laboratorio, en trabajadores de laboratorio que realizan investigación, la tasa de sensibilización y la rinoconjuntivitis como síntoma fue la más alta en los 2 primeros años. Estos síntomas aparecieron, los respiratorios aparecieron en el 3er año. ¿Y esto para qué sirve? Ahí está, rinitis alérgica. ¿Y por qué la importancia de la rinitis alérgica? Vamos a hablar en la historia natural de esta enfermedad. La patogenia, hablando de la patogenia, la aparición, incluso la característica de cada tipo de asma ocupacional varía en función de la interacción del agente ambiental y la susceptibilidad individual. Muchos son más susceptibles de crear anticuerpos contra las sustancias que hay y otros no. Respecto a los agentes ambientales, depende de la característica del agente ambiental, de la concentración y de la fuente de exposición en el puesto de trabajo. Un resumen de la patogénesis que produce obstrucción de la vía aérea en el agua. Siempre para que aparezca una reacción debe haber un estímulo, ¿no es cierto? Y el estímulo puede ser un alergeno inhalado, una infección viral, el humo del tabaco para algunos, medicamentos que se automedican, aire frío, el ejercicio, algunos desencadenan inflamación y convulsión. Estos estímulos producen activación celular a nivel del tracto respiratorio, pero ¿qué células son las que se estimulan? Los mastocitos, eosinófilos y los linfocitos T4. Estos estímulos van a estas células, la estimulan, y estas células, al entrar en contacto con estas sustancias, liberan mediadores de inflamación. ¿Cuáles son los mediadores de la inflamación? Hagan recuerdo, histamina, interleuquina, leucotriena y prostaglandina, los más conocidos. Aunque en inmunología hay un sinnúmero de mediadores del dolor, de la inflamación. Estos mediadores de inflamación, una vez liberados,
producen cambios en la vía aérea. ¿Y cuáles son los cambios? Inflamación. La inflamación nos lleva a edema de la mucosa. El mismo estímulo de estos mediadores hace que las glándulas aumenten la secreción. Y por último, uno de estos mediadores va a actuar sobre el músculo bronquial, produciendo contracción, produciendo broncoconstricción. Esto es importante, que conozcan los cambios en la vía aérea. ¿Por qué es importante? Porque ahí está el tratamiento. Tenemos que atacar la inflamación. ¿Para qué? Para que disminuya el edema, para que disminuya la secreción, y debemos atacar a los músculos bronquiales para que se produzca una broncodilatación. Decíamos que los agentes que causan la cascada de la inflamación son sustancias de alto peso molecular. La mayoría de estas sustancias son de origen animal o vegetal. Parece que estas sustancias presentan una actividad enzimática que potencian la alergenicidad en sí de su propia molécula. Facilitan el paso transepitelial del alérgeno, aunque hay otras actividades que inhiben este paso, una defensa natural que tenemos, inhibiendo la actividad enzimática. Estos agentes originan reacciones mediadas por la inmunoglobulina E, pero algunas sustancias de bajo peso molecular que unidos a proteínas transportadoras también originan una reacción mediada por la inmunoglobulina E. Las sustancias de bajo peso molecular se lo consideran antígenos incompletos. Estos producen asma ocupacional por ser componentes electrofílicos, altamente reactivos. Son capaces de combinarse con los grupos hidróxido, amino o tilo en las proteínas de la vía aérea. ¿Y dónde está la proteína de la vía aérea? ¿Dónde se encuentra esa proteína? En el moco que producimos como defensa natural. Estas proteínas van, al respirar, impactan y se pegan al moco y ahí actúan. Se unen con estos grupos y se hacen más fácil que penetren dentro o entren en contacto directo con las células. Existen estudios que apuntan a los isocianatos como ejemplo de este tipo de acciones. El nivel de exposición, algo importante que debemos tener en cuenta en epidemiología. Se ha demostrado que el nivel de exposición es un factor importante para desarrollar asma ocupacional. ¿Y para qué nos sirve? Para hacer medidas de prevención, para controlar los niveles de manera efectiva los altos índices de contaminación. Debemos conocer, como ejemplo, la sensibilización de la inmunoglobulina E mediada de los trabajadores expuestos a la harina, en estudios en los panaderos o en los molinos que producen harina, aparecen con concentraciones inferiores a 0.5 miligramos por metro cúbico de aire, mientras este es el límite permitido. Por encima de ahí ya empiezan a haber problemas. Por debajo de esto, el trabajador no se va a sensibilizar, no va a presentar nada. Por otro lado, la exposición masiva al antígeno puede tener un efecto protector. Esto ocurre con el tratamiento inmunológico de algunos tipos de sensibilizaciones o de asma o de urticaria o de alergias.
donde se inyectan periódicamente altas dosis del antígeno para que aprenda a reconocer y no le haga daño al organismo. Esto ocurre, como ejemplo, en los niños que empiezan a tener mascotas, su gato, su perro, la capa o el polvillo del pelo o de la piel de esos animales les produce asma. Pero el constante y frecuente contacto con estas mascotas hace que se desensibilicen y que desaparezca el asma en estos niños. Otra forma es el modo de exposición, porque un mismo agente puede producir distinta sensibilización dependiendo de la forma de inhalación, como ocurre cuando se ponen a la soya. La soya sensibiliza a los trabajadores desde la cosecha, el acopio en los silos. Por eso es que los que trabajan en silos tienen filtros especiales. Los que procesan la soya y los que trabajan con harina de soya. Todos estos en esa cadena pueden desencadenar una complicación, ya sea con la cáscara de soya, sea con la harina de soya o con compuestos de soya que ellos están en contacto en su trabajo. También hay factores ambientales que son agravados por el uso del cigarro. El tabaquismo es incompatible con enfermedad pulmonar bronquial, en este caso con el asma. Cuando el trabajador fuma, tiene el riesgo de sensibilizarse 5% más que sus compañeros que no fuman. Pero también hay factores genéticos ya comprobados en estudios genéticos en estos pacientes, con los cuales nosotros no podemos actuar, ¿no es cierto? Es una idiosincrasia que tiene ese trabajador. Han comprobado que asma ocupacional en el haplotipo de QB1032, los que trabajan con madera, con cedro rojo, los haplotipos HL, A, DRI, DR4 para los que trabajan con látex. ¿Cuál es la fisiopatología? Mecanismo inmunológico mediado por la IgG. Las sustancias de alto peso molecular y algunas de bajo peso molecular se combinan con proteínas transportadoras al inhalarse. Estas sustancias combinadas con las proteínas hacen que se unan a la IgE de la superficie celular, IgE específica para ese tipo de partículas que están en la superficie de los mastocitos, en la superficie de los basófilos. Esta unión desencadena la cascada inflamatoria característica del asma. Los eosinófilos, los basófilos son estimulados por la sustancia. Estos basófilos liberan IgE y otras interleuquinas, hacen que lo mismo cuando se está en contacto con un eosinófilo, los eosinófilos liberan sustancias proinflamatorias que producen daño en el epitelio. Este daño en el epitelio sigue liberando sustancias proinflamatorias. El eosinófilo directamente produce a las glándulas, le dice que produzcan más moco. Aparece efecto colinérgico por las sustancias que liberan esta sustancia. La acetilcolina principalmente estimula el músculo para que se contraiga. Por otro lado, las interleuquinas, las prostaglandinas afectan la permeabilidad vascular y aparece el edema, la inflamación.
El resultado del proceso inflamatorio es que hay hiperplasia de las glándulas mucosas, producen edema, producen hipertrofia del músculo bronquial, hay descamación del epitelio, esta hiperplasia produce más moco y produce un tapón de moco en el bronquio. La misma inflamación hace que se engruese la membrana basal. Todo esto produce obstrucción de la vía aérea. Queda un escaso espacio por donde entra y sale el aire que inspiramos y expiramos. Por otro lado, el mecanismo no mediado por la inmunoglobulina E, que es producido por sustancias de bajo peso molecular, con toda probabilidad en los estudios se trata de un mecanismo igualmente inmunitario, pero en este caso es de tipo celular. Aquí actúan los CD4 como células proinflamatorias. Estas específicamente liberan las interleuquinas, la L5 principalmente. Esta interleuquina activa los eosinófilos, por eso es una reacción tardía. Los síntomas aparecen después que el trabajador se ha ido a su domicilio. Por otro lado, los mecanismos no inmunológicos, los isocianatos producen derivación del glutatión, hacen elevación del peróxido intracelular, produce y potencia la adhesión, la infiltración de células inflamatorias a la zona. Es decir, son sustancias irritativas que localmente afectan a la célula. Y aparece aumento del número de eosinófilos, demostrado esto en un lavado bronquial como diagnóstico. Ahora, las sustancias y profesiones que nos llevan al asma ocupacional. También tenemos el cuadro, donde es un sinnúmero de profesiones que se exponen a estos componentes de bajo peso molecular, desde fármacos como antibióticos, penicilina, ampicilina, cefalosporina, la metildopa, hidralacina, clorexidina, en los que trabajan en la industria farmacéutica o los que utilizan estos medicamentos. Las resinas epóxicas, industria plástica, industria del poliuretano que está de moda en la actualidad, barnices, esmaltes, en los aserraderos, aunque ya no hay muchos árboles, estamos acabando con la ecología del mundo, siguen habiendo aserraderos, siguen habiendo carpinteros, ebanistas, refinerías de platino, el polvo blanco que está de moda otra vez, el plateado de industria química, los cromados de los vehículos para que sean más bonitos, curtidos de piel, industria química en las condiciones, los que se encargan de limpiar las calderas, los soldadores, los peluqueros, los que usan tinturas de piel, enfermería, los que trabajan en anatomía patológica, los que trabajan en laboratorio. Son un sinnúmero de profesiones que se ponen a compuestos de peso molecular y que pueden llegar a presentar asma ocupacional. Los compuestos de alto peso molecular, sustancias de origen vegetal, polvo y harina. Los granjeros, los panaderos, los que fabrican, trabajan en molinos que producen harinas, cerveza, procesan soya, utilizan o fabrican fertilizantes en la industria alimentaria, café, té, industria textil, extracción de aceite, de semillas. Estos compuestos de alto peso molecular pueden ser alimentos,
pueden ser enzimas vegetales, la papaína, diastasas, los famosos ablandadores de carne para los churrascos, son sustancias que producen AMPA. Gomas vegetales, hongos y esporas, encima de animales, ácaros y cochinilla principalmente. Esto es lo importante, conocer la historia natural. El periodo de latencia lo definimos como el periodo que transcurre entre el inicio de la exposición al agente o al factor de riesgo y la aparición de los primeros síntomas. Al inicio decíamos que es variable. La mayoría de estos pacientes aparecen en los 2 primeros años de haber ingresado al trabajo. Pero además, las sustancias de bajo peso molecular, la sensibilización es más rápida, menos tiempo para que aparezcan los síntomas. Cuando un trabajador empieza su labor en una industria, el desarrollo de enfermedad depende de factores de exposición, habíamos explicado, intensidad, tipo de sustancia, duración de la exposición y la predisposición de cada uno. Haciendo la historia clínica completa, la atopía es un factor de riesgo para estos pacientes. Un trabajador que tiene antecedentes de atopía, tiene antecedentes de urticaria, de alergia o de rinitis, ya es un factor importante para tomar en cuenta. El tabaquismo dentro de sus hábitos y costumbres, en la historia nos avisa, también debemos tomar en cuenta porque tiene más predisposición. Peor si le vamos a dar un trabajo donde en esa industria se utiliza el platino. Algo característico del AMPA ocupacional es que a pesar, uno espera que cuando uno lo saca de ese ambiente de trabajo, ese paciente no va a presentar asma. Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Solo ocurre un porcentaje reducido de casos. La mayoría de estos pacientes van a persistir durante toda su vida siendo sensibles a esa sustancia. Van a persistir algunos síntomas en estos pacientes. Y aquí es importante. Conocemos esto y vamos a prevenir la enfermedad. Contratamos a un trabajador nuevo, le hacemos el examen prelaboral, una historia clínica completa. Cuando entra el primer día empieza la exposición a las sustancias que tenemos en la piel. Para que se sensibilice, hay factores genéticos, tabaquismo y atopía. El tabaquismo y atopía está en la historia clínica. Por lo tanto, si le hemos dado el empleo, hemos errado aquí en el examen prelaboral. Los factores genéticos no podemos estudiarlos, no podemos determinar. Pero sí, si fuma, sí, si ha tenido urticarias, alergias, rinitis, antes de ingresar al trabajo, ya está predispuesto. Comienza la exposición. Hay un periodo de sensibilización en ese tiempo. Depende de esta sensibilización en el tiempo, de la concentración, de la duración de la exposición. Muchas veces son 8 horas, muchas veces rotan los trabajadores porque hay buen plan de prevención. Estos trabajadores deben rotar el lugar de trabajo. Tipo de agente, ya conoce el de seguridad en la empresa. Factores intercorrentes, infecciones virales, contaminación del ambiente con otras sustancias que pueden favorecer la sensibilización. Y aparece la rinitis. Después de 3-6 meses aparece rinitis. Y ese paciente va a su consulta de ustedes. Están en un centro de salud de primer nivel. Estaba con malestar, estornudo y con rinorrea intensa, ojos congestivos. Llega a su consulta, le preguntan por qué ha venido, le dice, mire, estoy con moco desde anoche.
me lagrimea. ¿Y ustedes qué sospechan en esta época? Influenza. O sospechan COVID o un resfrío común. ¿Y qué le piden al paciente? Que se haga un hisopado, sale negativo. Pero ya le han dado antihistamínico con el antigripal, ¿no es cierto? Porque hay un paquete para el COVID. Antigripal ya le han dado, está como el shock. Y le dan 3 días de que vaya a su casa a descansar. ¿Sí? Eso le da un. El paciente se ha ido 3 días a la casa, no ha ido a trabajar, le hemos dado antihistamínico, dejó de moquear, dejó de lagrimear y se siente bien. Al 3er día va al trabajo y a los 15 días vuelve con lo mismo. Rino lagrimeo y no le tocó conmigo, pues le tocó con otro compañero, otro colega. Así que lo mismo, antigripal 3 días. Es lógico que en 3 días recupere, porque no ha ido a trabajar, no ha estado en contacto con la sustancia. ¿Sí? Le hemos dado un antialérgico. Así que se va a sentir bien, ¿no? Y a los 2 meses vuelve con lo mismo, pero volvió donde el primero que lo vio. Y como el primero que lo vio es más viejito, con más experiencia, empieza a ver su historia, pues, ¿no? Ven, hace un mes viniste con lo mismo, ¿no? Sí. La primera vez que te vi era lo mismo, ¿no? Sí. Y uno pregunta, mira, en ningún lado le han preguntado qué trabaja. ¿Dónde trabaja? Ahí está. Si yo le hubiese preguntado en la primera consulta, ¿qué trabaja usted? Y me haya dicho, trabajo en una panadería, trabajo en una limpieza de autos, trabajo en una fábrica de jabones, porque ahora está de moda los jabones naturales, ¿no? Jabones de toco, jabones de, ¿qué se llama? Neutro. Está de moda la medicina. Ahora hacen eso. Y son emprendimientos para fabricar eso, que le está yendo bien, porque lo venden muy caro. Bien. En esa fábrica tienen pues sustancias, ¿no? ¿Con qué se hace el jabón? ¿Qué se usa? Glicerina, grasa, ¿qué más? Colorante. Y perfume. Aceite, van y compran aceite a la pollería, compran aceite y hacen jabón. La materia prima es la soda cáustica, el que coagula. Son sustancias químicas bien potentes, bien riesgosas. Ya, pero vamos a ver, ahí tenía sustancias, tenía vapores, ¿no es cierto? Si le habíamos preguntado, ya tuviéramos el diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico? Tampoco le preguntábamos si tiene fiebre. Una infección viral da fiebre, ¿o no? Sí. Y la fiebre tal vez es más alta que una infección bacteriana. Viene con 38,5. ¿No es cierto? Pero como se automedican, viene sin fiebre la consulta. No le preguntamos los síntomas ni preguntamos su antecedente. Su diagnóstico es rinitis. La primera manifestación antes del asma es la rinitis. Le está avisando el trabajador al médico laboral que ya está sensibilizado a la sustancia que está trabajando. ¿Sí? Aquí debemos actuar. Cuando diagnosticamos esto, la prevención es retirarlo de ese lugar de trabajo. No hay otra. Cambiarlo del lugar de trabajo, que no esté en contacto con la sustancia que le está produciendo el problema.
si él hacía, que venga otro y haga, y él que se dedique a vender, a llevar el producto. Pero no debe continuar en ese trabajo. Si no hacemos esto, la cuarta consulta va a venir con dificultad respiratoria, va a venir con sibilancias, ya con síntomas de asma, porque esta rinitis ya se ha agravado, la sensibilización se ha ido más abajo, o sea, el bronquio se ha sensibilizado, y aparece que el grado de hiperreactividad inespecífica es intensa. Ya no es solo la nariz, la conjuntiva, ya es todo el árbol pulmonar, el árbol bronquial en este caso. Diagnosticamos el asma y debemos decir que ya no puede trabajar en ese oficio. Para eso debemos analizar nosotros duración de la exposición, cuánto tiempo está trabajando, la gravedad de los síntomas que se presentan cuando acude a la consulta y nos confirma el diagnóstico de un asma ocupacional. Por más que lo saquemos del trabajo, ese trabajador va a quedar con persistencia del asma para toda su vida. Va a quedar asmático. Va a ser un tratamiento antiinflamatorio de por vida. Ahí está la gravedad. Decíamos que las enfermedades laborales son prevenibles, pero no curables. Así que la prevención en estos trabajadores. El diagnóstico, aparte de la historia clínica completa, los antecedentes laborales, demostrar que el asma es laboral. Lo primero que debemos hacer es demostrar que esa obstrucción es a través de espirometría y test de broncodilatador. Si al inicio en estos trabajadores, la espirometría es normal, por lo tanto es dudoso este tipo de prueba para diagnóstico. Pero sí, el test de provocación inespecífica con metacolina o vitamina, cuando el paciente está trabajando, es el que nos confirma el diagnóstico, pero diagnóstico funcional. Una vez que hemos demostrado que hay asociación de la sintomatología con la exposición laboral, nos confirma lo que es el asma ocupacional. Pero existen otras pruebas. Un método sencillo es el registro del peak flow 4 veces al día durante el trabajo y en su domicilio, cuando no esté en el ambiente laboral, durante 2 semanas. La prueba de esfuerzo se hace pero bajo una supervisión, es decir, un gabinete especial para este tipo de pruebas. Este es el flujo respiratorio del aparato que se le da al trabajador durante 2 semanas para que 4 veces al día haga la prueba, anote, haga el registro. Pero como es el trabajador el que anota, hay que dudar de lo que anota también, ¿no? Pero para eso se han hecho estos mismos, pero electrónicos, donde en su memoria queda registrado para evitar el sesgo o el mal dato que escribe el trabajador. Eso lo analizamos y con eso vamos a comprobar y verificar el asma ocupacional. Todo esto se hace desde el punto de vista legal, para que no haya ninguna objeción del empleador, para que no rehuya su responsabilidad sobre el trabajador. El diagnóstico inmunológico a través de pruebas cutáneas, pero este diagnóstico se hace para cualquier alergia en general.
Las pruebas cutáneas se muestra la hipersensibilidad a sustancias conocidas o a sustancias que están dentro del ambiente laboral, principalmente en pacientes atópicos que responden a sustancias a través de la piel. Se hace la prueba cutánea con alergenos habituales y con alergenos específicos del trabajo que realizo. Otra prueba es la prueba del pretest, que no es nada más que la escariación o punción de la piel, donde se colocan extractos de antígenos y se lee de 15 a 20 minutos después, se produce la lectura. Si la pápula es mayor a 3 milímetros, a esa sustancia es positiva la prueba. La intradermorreacción, la BCG es una intradermorreacción, es decir, en pediatría para la tuberculosis, la misma técnica que se utiliza con otros alergenos. Los métodos de laboratorio es cuantificar la IgE total que tenemos circulando en nuestro organismo. Existen diferentes métodos o técnicas. La ELISA es la más barata, la más frecuente que se utiliza. Otra técnica es la liberación de histamina de los basófilos. También se mide la histamina en los basófilos. Tienen buena especificidad estas técnicas de laboratorio, pero no son sensibles porque actúan ante varios antígenos respondiendo igual. La provocación bronquial específica, sí, esa es la que nos determina la etiología de ese asma bronquial. Le hacemos inhalar el agente sospechoso a dosis bajas y aumentamos progresivamente hasta que desencadenamos una crisis de asma en el paciente. No hay otra prueba. Hay que enfermar al paciente para demostrar que esa es la sustancia. Diferentes situaciones pueden influir en la respuesta cuando hacemos estas pruebas. Infecciones que tengan, sean bacterianas o virales, que haya sido vacunado contra vacuna antigripal en las últimas semanas, también hacen errar los datos. Además, nosotros debemos medir la contaminación ambiental, hacer que una empresa que se encarga de este tipo de trabajo haga la medición de todos los contaminantes que existen en el ambiente laboral para determinar específicamente cuál de ellos tiene más concentración y cuál de ellos es el causante. Si son factores biológicos, debe haber cultivo, debe haber estudios de hongos, bacterias que se recogen en el ambiente laboral. Existen métodos para captar estos. Hacemos que el recipiente donde va a filtrar esos componentes se lo adhiere a la ropa de trabajo durante 8 horas y después se lo saca y se lo lleva al laboratorio para ver cuánto ha captado junto con el propio trabajo. Para el diagnóstico tenemos la historia clínica compatible. Todo diagnóstico se basa en la historia clínica. Para confirmar tenemos pruebas cutáneas o pruebas específicas. Confirmamos el diagnóstico de asma bronquial con espirometría, con test de provocación específica o inespecífica. Cuando es negativo, el paciente sigue en su trabajo, no es un asma ocupacional. Cuando es positivo, el paciente y dudamos todavía, le damos el aparato de medicina y hacemos una prueba de provocación. Cuando esto es negativo, no es asma ocupacional. Pero si esto es positivo, el paciente ya no trabaja en la institución
nuevamente le hacemos una provocación, un test de provocación. Si es positiva es asma ocupacional, si es negativa no es, se reincorpora al trabajo. El pronóstico: estos pacientes deben ser revisados periódicamente, aunque hayan cambiado de lugar de trabajo o puesto de trabajo. 25% de estos pacientes se observa una recuperación completa de la función pulmonar. Un alto porcentaje persiste la hiperreactividad bronquial, persisten los síntomas. El tratamiento, volvemos a repetir: cese de la exposición a las sustancias que causan la enfermedad. El paciente debe ser reubicado en un puesto de trabajo diferente donde no haya contaminación con esa sustancia. Este paciente se debe seguir un tratamiento convencional. Ya existen guías y protocolos internacionales para el tratamiento de asma, el asma común, y de acuerdo a la gravedad debe ser tratado, pero se debe exigir que abandone el uso del tabaco, que nunca más vuelva a fumar. Para el tratamiento debemos tener en cuenta la severidad. Si es un paciente que ya tiene tratamiento, conocer ese tratamiento, conocer la farmacología de los medicamentos que vamos a utilizar o que está utilizando el paciente. Siempre debemos tener presente el factor económico, porque el tratamiento, como es de por vida, ocasiona un costo al trabajador. También no nos olvidemos de las preferencias culturales y los diferentes sistemas de salud. La cultura muchas veces influye negativamente en estos trabajadores. Abandonan el trabajo porque recurren al eucalipto, al mentizán, pensando que eso les va a ayudar, y dejan el tratamiento, y esos pacientes empiezan a tener más crisis, más frecuentes, incluso ponen en riesgo su vida porque la cultura les influye para cambiar de tratamiento. Por otro lado, nuestros sistemas de salud, cuando nosotros diagnosticamos y damos la receta, salbutamol, va a farmacia y no hay. El paciente tiene que comprar, y si no se compra, no lo usa. Aquí vamos. El manejo del asma a largo plazo, porque es una enfermedad crónica. Se recomienda tratamiento farmacológico según los protocolos. El objetivo del tratamiento debe ser con la menor cantidad de medicamentos, y entre ellos los glucocorticoesteroides inhalados son los medicamentos controladores más efectivos. Están recomendados para asma persistente en cualquier grado de severidad. El tratamiento a largo plazo reduce la frecuencia y severidad de las exacerbaciones, es decir, de las crisis que presentan estos pacientes. Los fármacos que controlan, en primer lugar, están los glucocorticosteroides inhalados, es lo que vienen en frasquitos pequeños mezclados con aire a presión. Los glucocorticoesteroides sistémicos, las cromonas, las metilxantinas, los beta-agonistas de acción larga inhalados, los beta-agonistas de acción larga por vía oral. Además hay los modificadores de los leucotrienos, los fármacos que alivian, que utilizamos nosotros. Se inicia la crisis y empezamos a usar este tipo de medicamentos. Los beta-agonistas inhalados de acción rápida, los glucocorticoesteroides sistémicos, anticolinérgicos, metilxantinas y los beta-agonistas orales de acción corta. Los de rescate, los beta-agonistas de acción corta y efecto rápido, el famoso salbutamol.
salbutamol o albuterol. Después viene el penoterol, tenmutalina, formoterol, de acción prolongada. Los anticolinérgicos, el bromuro de hipertropio, los corticosteroides sistémicos y la aminofilina, que es más o sea, está indicada en niños con crisis severa. Los que controlan glucocorticoides inhalados es la beclometasona, fluticasona, budesonida, mometasona, triancinolona, no muy conocidos. La cromona, el cromogilicato de sodio, los beta-agonistas de acción larga, salmeterol, formoterol y vanbuterol. Los antileucotrienos, el montelukast, el circulucat y pranlucat son los más conocidos. Las metilxantinas tenemos la teofilina y la aminofilina de efecto retardado. También el tratamiento a largo plazo incluimos la inmunoterapia. Es una inmunoterapia específica al alergeno conocido. Existe beneficio principalmente en rinitis alérgica. Después el papel es cuestionable. Debe ser considerada este tratamiento después de que han fallado en el control del asma los fármacos que se utilizan. Y debe ser llevada a cabo por un médico entrenado, un médico especialista. Algunos inmunólogos realizan este tipo de tratamiento. Para manejar las crisis, las exacerbaciones, el tratamiento primario, administración repetida de beta-agonistas de acción rápida inhalada, introducción temprana de glucocorticosteroides sistémicos, oxígeno, monitorizar la respuesta al tratamiento. Las exacerbaciones severas son una emergencia médica, ponen en riesgo la vida del trabajador. Los cuidados deben ser inmediatos, principalmente en emergencias de un hospital. Es lo que se recomienda cuando llega monitoreo cardiorrespiratorio, oxigenoterapia, hidratación, el uso de antibióticos solo si demostramos que ese paciente tiene un proceso infeccioso, y el tratamiento medicamentoso. El tratamiento medicamentoso, beta-adrenérgicos, agonistas. Estos estimulan el beta-2 del músculo lisobronquial, actúan directamente sobre el músculo, relajando, produciendo broncodilatación. La vía es inhalada, endovenosa subcutánea. De último está la vía oral. El inicio de acción es a los 5 minutos y su efecto dura de 3 a 6 horas. Los beta-agonistas 2 que utilizamos, salbutamol, albuterol, de primera línea, la vía inhalada en dosis intermitente cada 20 minutos, o vía inhalada continua de 10 a 15 microgramos en 1 hora, es decir, con nebulización con oxígeno durante 1 hora. Pero el tratamiento, cuando usamos nosotros la vía inhalada, siempre debemos usar un espaciador. El paciente que está en crisis está con polipnea, se llama, ¿no? Respira 30 a 40 veces por minuto. Y si ustedes le quieren dar el aplicador, no va a coincidir su inspiración con la aplicación, va a quedar en el rostro. Por eso es importante tener los espaciadores en emergencia. Le ponen ahí y empieza a respirar. Por más que respire 50 veces, va a entrar la dosis al pulmón. Y si no hay en primer nivel, ustedes agarran una botella de Coca-Cola de 2 litros, la cortan por la mitad
la tapan, hacen un hoyo, ponen ahí el inhalador, lo ponen y que respire. O mediante nebulización con máscara que cubra nariz y cubra boca. También se usan anticolinérgicos en la crisis. Bloquea la actividad parasimpática antagonizando los receptores colinérgicos muscarínicos, el bromuro de infratrópico, el atroben que utilizamos frecuentemente, se añade a los beta-2 agonistas, es decir, ya van 2 medicamentos que le estamos dando en la crisis. Actuamos a diferente nivel. El bromuro de infratrópico, el atroben, es evidente su beneficio en broncoespasmo moderado y severo. La terapia combinada con salbutamol disminuye el riesgo de hospitalización hasta 49%. Al mismo tiempo, los glucocorticoesteroides sistémicos, es decir, vía parenteral, dentro de las primeras horas reducen la hospitalización para luego pasar a vía oral. Su efecto es antiinflamatorio, actúa sobre la inflamación y el edema de la vía aérea, disminuye la secreción que se produce en el agua. Por eso en la fisiopatología de la inflamación era importante conocer. Atacamos la inflamación, reducimos la secreción, reducimos el edema con los glucocorticosteroides. Debe ser lo más pronto posible el uso, porque su efecto aparece después de 2 horas recién después de la aplicación, no es inmediato. Luego, por vía oral podemos usar prednisona 30 miligramos cada 6 horas, hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas, eso es endovenoso. El sulfato de magnesio es otro medicamento que se puede usar en broncoespasmo severo. Inhibe la contracción del músculo liso, actuamos sobre el músculo bronquial en asma severa. Los otros tratamientos, una vez sacamos de la crisis, son los antileucotrienos, el montelukast principalmente, y continuamos con lo indicado. Ahora, muchas veces estos pacientes la insuficiencia respiratoria es tan grande que necesitamos ventilación mecánica, no invasiva o a veces con intubación. ¿Cuándo intubar a un paciente? Este paciente se intuba cuando está en paro respiratorio, tiene shock, acidosis respiratoria intratable, cuando hay alteración del nivel de conciencia y no puede hablar ese paciente. Es una indicación de que se debe intubar. La aminofilina es un tratamiento que ya no se usa en ninguna circunstancia. Tiene más beneficios en niños en broncoespasmo severo. Debemos considerar a estos pacientes cuando están con embarazo, cuando están postquirúrgicos, cuando hay una actividad física. Y aquí terminamos. Ya están esperando la última sesión.